Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Digital Talks. Soy Sheila Caparrós, conmigo está mi compañero Jordi Esquerihuela. Buenos días, Jordi. Bien, hoy tenemos a Daniel Viniegra con nosotros, que tenemos la suerte que nos va a explicar sobre un concepto que cada vez se trabaja más, que es el cross-border e-commerce. Bueno, pues todos nuestros oyentes que tengan un e-commerce o que se estén planteando crearlo, papel y boli, porque es muy interesante lo que nos va a contar Dani. Digital Talks, el podcast que revela la parte más humana que hay detrás de las empresas. Un podcast de Jeffnet. Un invitado de lujo al cual yo personalmente tenía muchas ganas de entrevistar. Iba a decir de hablar con él, pero a menudo hablamos. Entonces, pues bueno, nada, doy la bienvenida a Daniel Viniegra. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme y por tus buenas y cariñosas palabras, como siempre. ¿Quién es Daniel Viniegra? Daniel Viniegra es un tío normal, ¿no? Normal en el sentido de que intenta pues, vivir de la mejor manera posible su vida y hacer de la mejor manera posible su trabajo. Pues llevo muchos años en el mundo del digital, con mucho énfasis en la parte del e-commerce y de cómo acompañar a las marcas y a las personas, a las empresas en su día a día. Y bueno, aparte de eso, pues padre de 3 hijas adolescentes, imagínate el trabajo que tengo después del trabajo. Sí, no sabes cuándo empieza y cuándo termina, ¿eh? Exacto. Bien, hoy hablaremos bastante de e-commerce y Dani, ¿nos puedes explicar dónde estás ahora mismo, qué es Go Global E-Commerce? Este es un proyecto, digamos, de reciente creación. Lo empezamos a idear hace 2 años como una spin-off de la empresa en la que estoy, en Zero Grey. Go Global E-Commerce es el resultado de 22 años de experiencia en acompañar precisamente a marcas a entender los retos de vender fuera de sus propias fronteras. Nos dedicamos a facilitarle la vida a las marcas, ¿no? Básicamente para conseguir sus objetivos de negocio. ¿Qué es el cross-border e-commerce? Cuando tú eres una marca, una empresa y quieres vender fuera de tus fronteras, ¿no? Y quieres vender online, sea en B2B, o sea, de business to business, o sea, de business to consumer o direct to consumer, que ahora pues está como más de moda, ¿no? Y al final lo que tú estás haciendo es que estás ofreciendo a ciudadanos de otros países la posibilidad de adquirir tus productos, ¿no? Entonces ahí entran en juego pues, complejidades fiscales de cada país, con los IVAs, con los impuestos locales, entran en juego pues, todas las partes legales, ¿no? de cumplir con la legalidad local de cada país donde estás vendiendo y también de todo lo que es la localización y personalización de todo el proceso de compra, ¿no? Que es diferente de un país a otro. ¿Por qué las empresas a nivel mundial están actualmente apostando por una estrategia de cross-border e-commerce? O sea, ¿realmente para ellos es fácil entenderlo? ¿Les tenéis que explicar o ya son las propias empresas que lo solicitan? Aquí hay 2 cosas. Uno es lo que ha pasado. Venimos de un COVID y el COVID lo que ha hecho es que ha acelerado el crecimiento del e-commerce en general, lo ha adelantado 5 años. Y la otra es, al haber esa necesidad de buscar producto, de disponibilidad de producto, el consumidor es el que, como siempre, empuja a las empresas, ¿no? Entonces es el propio consumidor que ha descubierto que puede empezar a comprar productos en otros países, que existe la disponibilidad, que existe una logística que puede ser mejor o peor, que existe una atención al cliente que puede ser mejor o peor, pero que existe cierta seguridad para que el producto que yo compro pues me llegue, ¿no? A lo mejor no me llega en 2-3 días, me llega en 1 semana o en 2 semanas, pero me acaba llegando, ¿no? Entonces, eso ha hecho que, por un lado, el consumidor gane confianza en poder comprar fuera y ha hecho también que las empresas, se den cuenta que existe un mercado más allá de sus fronteras y lo han empezado a explorar desde sus propios países. Entonces, lo que le cuesta más a las marcas es entender a veces, cuando todavía no han empezado, es
la complejidad que significa hacerlo bien, ¿no? Una cosa es hacerlo y otra cosa es hacerlo bien. Y cuando digo hacerlo bien, es poder ofrecer una buena experiencia de compra al usuario que está comprando en su propio país y que para él sea sea completamente transparente la experiencia de compra que si estoy comprando en una empresa americana o una empresa española, ¿no? Actualmente China es el país que lidera el comercio transfronterizo. Como sabéis, ¿quién no compra en AliExpress la chorrada más grande que ya sabes que te va a llegar de aquí a 3 o 4 semanas, pero que es barata, es lo que tú buscas y te llega, ¿no? A partir de aquí el reto es para las empresas pues entender cuáles son las diferentes modalidades, pero sobre todo ver la oportunidad que existe en ello. Lo más importante es saber, ¿no? qué precisa el usuario en cada uno de los países y es un poco lo que tú comentabas antes, ¿no? Sí, porque hay mucho desconocimiento. Puedo asegurar que muchos de las e-commerce ni saben toda la complejidad que esto crea, ¿no? Y entonces, bueno, y debido a este desconocimiento, Dani, ¿qué necesitan las empresas para poder tener una buena estrategia de cross-border e-commerce? Lo primero es analizar, ¿no? Es analizar dónde están las oportunidades, es ver dónde estoy yo, cuál es mi producto, cuál es mi potencial target de comprador y analizar dónde tengo una mayor capacidad de éxito, ¿no? De penetración. Una vez generado esto, es ver la complejidad del país en cuestión, ¿no? ¿Cuál es la legislación local que protege al comprador en el online? ¿Cuáles son los tipos de servicios que ofrece la competencia? ¿Ofrecen transporte incluido? ¿No lo ofrecen? ¿Cuáles son las políticas los terms and conditions que se llaman, ¿no? Las políticas de venta en cuanto a reembolsos, en cuanto a devoluciones, en cuanto a envíos? Y también analizar cuáles son la estrategia de precios, ¿no? Estás siendo más competitivo que la competencia y aún así tú ganas dinero, ¿no? Entonces, todo ese análisis es importante hacerlo. También ver cómo puedes localizar la compra, es decir, envíos con entregas si son locales, si tienes que poner un stock del producto local o cercano. Y por último, pues todos los temas de métodos de pago, ¿no? Si en Europa solo vendes en inglés, venderás, pero si tú te vas a Holanda, aunque en Holanda hablan perfectamente en inglés, les vendes en inglés o les vendes en holandés, la diferencia puede ser que vendas 3, 4 o 5 veces más en holandés que en inglés, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final es su lengua, su cultura y lo que tú estás haciendo es facilitándoles la experiencia de compra, ¿no? Entonces, todas esas cosas son realmente claves para poder hacer una buena estrategia de posicionamiento de lo que tú puedes aportar como experiencia de compra. Tendrás que pagar unos impuestos locales, tendrás que ver si hay impuestos medioambientales. Si vendes un producto electrónico en según qué países, pues tienes un canon digital que tienes que también tener en cuenta. Y una parte también, aparte de cumplir la legalidad local, que es muy importante, protección de datos, Data Act en Europa, el GDPR, etcétera, etcétera, tendrás también que tener en cuenta pues, toda la parte de reconciliación, ¿no? De todas las facturas que vas a emitir, de todos los reembolsos que vas a emitir. Todo eso se tiene que reconciliar de una manera organizada, ¿no? Porque si no puede ser caótico y costoso para la compañía también. Go Global de alguna manera hace todo este trabajo inicial, todo este análisis inicial y después entiendo que acompañáis también, ¿no? En la ejecución de todo esto. Nosotros somos un Merchant of Record, es esa entidad que es fiscal, legal y que maneja toda la parte bancaria, ¿no? Toda la parte de recibir pagos de tarjetas de Visa, de métodos de pago diferentes, ¿no? Que recolecta todo ese dinero, que factura directamente en nombre de la marca al consumidor final y que se encarga de toda la gestión de riesgo, toda la gestión de fraude, toda la gestión de reconciliación de facturas, impuestos que hay que pagar en cada país, paga el IVA de cada país donde se ha vendido el producto, etcétera, etcétera, que se encarga de evitar cualquier tipo de riesgo legal a la empresa, a la marca, porque lo asume, porque sabe cómo hay que hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros somos y eso es lo que nosotros hacemos para muchas marcas. Ah, qué importante es cuando se da este paso, se decide hacer este paso, ir acompañado y saber realmente de
tener la tranquilidad, ¿no? De que es casi un llaves en mano, ¿no? Oye, dejarle espacio a realmente quien tenga estos conocimientos, ¿no? Porque muchas veces lo que ha sucedido siempre es que me voy a otro país y no tengo en cuenta tantísimas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y después, pues, todo esto acaba por norma general en un fracaso, ¿no? Muchas veces. Acompañáis durante todo el proceso, entiendo, ¿no? Y aproximadamente, ¿que es un acompañamiento constante o durante los primeros meses hasta que el e-commerce pues está implantado en el país? Cuéntanos un poco. Bueno, es un acompañamiento. Nosotros nos gusta, nos convertimos en un partner de negocio, ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que nos gusta siempre decir a una marca, dice, oye, tu objetivo es crear un buen producto y crear una marca, un buen producto y venderlo, ¿no? Y venderlo de la mejor manera posible. Nosotros sabemos cómo vender ese producto online, sabemos cómo vendértelo en muchos países y sabemos cómo simplificarte la complejidad de vender ese producto, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues nos apoyamos en un partner, como por ejemplo podéis ser vosotros en muchos proyectos, ¿no? Para que haga la parte digital, de marketing digital, del posicionamiento del producto, y el cliente se focaliza en hacer un buen producto, ¿no? En tener stock, en hacer un buen producto y en hacerlo disponible para el consumidor final, ¿no? Entonces, al final, esto es un trabajo de tiempo, ¿no? Que obviamente lleva años. Entonces, normalmente solemos hacer un acompañamiento de mínimo 2 años, 2-3 años a una marca. A partir de aquí, las marcas deciden si quieren internalizar toda la complejidad y la hacen ellos con su propio equipo, o si prefieren continuar trabajando con un partner como nosotros, ¿no? Esto me ha gustado, no acompañamos, somos un partner. Esta frase nos la deberíamos, bueno, la mayoría nos la deberíamos de grabar a fuego, porque realmente es lo que dices, ¿no? O sea, quizás las personas que trabajamos en empresas de servicios, ¿no? Pues somos esa parte del departamento que la empresa no tiene y que necesita, ¿no? Y entonces, pues está muy bien. Antes sí que se podía decir que se acompañaba y tal, pero ahora poco a poco, con la evolución de todo y lo que va todo tan rápido, pues formamos parte casi de, Claro. pues eso, de la empresa que nos necesite, ¿no? Y entonces, llegados hasta aquí, Dani, tú, a ver, ¿insourcing o outsourcing? ¿Qué hacemos aquí? A veces, pues, las empresas deciden hacerlo internamente, ¿no? Y construir un equipo. Esto lleva tiempo, lleva un aprendizaje, lleva unos costes añadidos importantes. Y en cambio el outsourcing, al final, nosotros tenemos una economía de escala. Nosotros lo que hacemos lo llevamos haciendo hace 22 años y lo hacemos para muchas marcas, con lo que para nosotros es muy rápido y sencillo abrir países para una marca, ¿no? En cambio, para una marca que quiere empezar a vender directo a consumidor, pues le puede llevar años el empezar a hacerlo bien, ¿no? Y es un aprendizaje que está bien, ¿no? Y que puede ser muy respetable, y que según qué tipo de tamaños de compañía o qué tipo de producto, pues es recomendable, ¿no? Si la complejidad del producto hace que sea difícil utilizar a un partner externo, ¿no? Yo creo que depende un poquito del producto, depende un poquito de la empresa. Yo he visto empresas multinacionales con más de 120 filiales en todo el mundo que no eran capaces de hacer cross-border e-commerce, porque la complejidad de las unidades de negocio locales para entender cómo integrar esto en una estrategia global desde los headquarters, ¿no? desde la empresa madre, pues es muy complejo. Y hay muchas marcas, como por ejemplo Nike, de zapatos y de ropa deportiva, que en Europa, por ejemplo, no venden ellos directamente, venden a través de un merchant of record como nosotros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es complicado y prefieren tener un partner que solucione toda la venta en cada país y que entienda la estrategia, la cultura, la customización de la experiencia de compra local de cada país, ¿no? Al final, los americanos son americanos. Yo trabajo con muchas empresas americanas y siempre te lo dicen, es que no entendemos Europa. Y digo, hombre, es que Europa son 27 países, son muchos idiomas, son monedas diferentes, son poderes adquisitivos diferentes.
son hábitos de consumo y de compra diferentes y no lo que funciona en un país funciona exactamente igual en otros, ¿no? Entonces, esa es la complejidad y también la maravilla, ¿no? Y lo mismo pasa en otros lares del mundo, ¿no? Cuando vas a vender a Estados Unidos o cuando vas a vender a Australia o vas a vender a países de Oriente Medio, etcétera, etcétera, ¿no? Cada zona tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, yo creo que cada proyecto es diferente, pero es obvio que con un outsourcing puedes llegar más rápido y de una forma más económica a hacer tus objetivos, ¿no? Y yo creo que es cada vez una práctica más en crecimiento, ¿no? En creciendo. Un tema que te quería comentar, Dani, porque en la digitalización, y antes lo has comentado, ¿no? La escalabilidad al final es lo que todos buscamos, ¿no? Y muchas veces la escalabilidad tiene que ver con la automatización. Entonces yo te preguntaría, ¿no? En una estrategia de cross-border e-commerce, ¿existe la automatización? O sea, ¿qué procesos de automatización pueden haber para que esto pueda acabar siendo un éxito también? Existen ya herramientas en el mercado que te permiten de alguna manera automatizar, por ejemplo, toda la parte de impuestos, ¿no? Cuando estás vendiendo en muchos países. En Europa, por ejemplo, que ahora tenemos la ventana única y que con el IVA de un propio país ya puedes vender en muchos países de Europa, pero tienes que declarar los impuestos aquí. Pero esto es un lío, o sea, es un lío de narices. ¿Por qué? Pues porque imagínate, tienes 27 países que estás vendiendo, son 27 IVAs diferentes, pero es que en cada país te puedes encontrar que hay 2 o 3 tipos de impuestos diferentes. Y a todo esto tienes que asociarlo con las ventas que has hecho por cada país. Tienes que tener en cuenta los abonos, las notas de crédito que hayas podido generar, de devoluciones y demás, y puede generar un lío mayúsculo, ¿no? Entonces, en la automatización también, por ejemplo, nosotros hemos lanzado recientemente una herramienta que lo que permite es automatizar la reconciliación de toda la parte financiera, ¿no? Es decir, que tiene en cuenta la parte de impuestos, que tiene en cuenta la parte de devoluciones, que tiene en cuenta todo para que de una manera automática pueda reconciliarlos. Siempre hay un cierto trabajo manual, ¿no? Como en muchas cosas, pero es verdad que con esta herramienta que se llama Reconcile, que de hecho la lanzamos en el 4 Years From Now, en el pasado Mobile World Congress, es una herramienta que a muchas empresas le puede facilitar mucho la vida, ¿no? Sobre todo en la parte financiera, y a los directores financieros es como un regalo caído del cielo, ¿no? Porque si no, todo es un trabajo manual y es un puzzle muchas veces, ¿no? Entonces, estamos también trabajando en eso, ¿no? Estamos trabajando en dar un servicio, y 2, en ofrecer también herramientas para aquellos que quieren hacerlo internamente, pues también puedan tener herramientas que son herramientas nacidas de nuestra propia experiencia. Hay mucho para hacer y la automatización, con todo lo que explicas, realmente hay quien lo hará a mano o quien lo automatizará, y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, la diferencia es si quieres que el negocio crezca escalablemente, ¿no? Al final, yo siempre pregunto a los futuros partners, ¿no? Potenciales partners, cuál es su estrategia de negocio, ¿no? Cuál es el business plan y a dónde quieren llegar. Entonces, se puede vender o se puede vender, ¿no? Y lo importante es la escalabilidad y el crecimiento, ¿no? Todos queremos crecer. Nuestro negocio está basado en que si el cliente crece, nosotros crecemos. Por tanto, nuestro interés principal es que nuestro partner crezca el negocio, ¿no? Porque así ganamos todos, ¿no? Y para eso hay que tener ambición, para eso hay que tener las ideas claras, hay que tener un plan de ruta, ¿no? Un plan de negocio y unos objetivos a conseguir, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues es poner en marcha, bueno, pues todo lo que necesites para, como dices, automatizar procesos y dejarte acompañar por los expertos que te aconsejarán en hacer las cosas bien para que la conversión sea alta. Y puedas obtener el máximo tráfico posible, la máxima conversión, y ofrecer una experiencia del usuario en la compra fantástica, ¿no? Entonces, Dani, como reflexión, ¿cómo crees que serán las e-commerce del futuro? ¿Hacia dónde evolucionarán? Bueno, esta es una pregunta súper interesante, difícil de responder, porque como hemos visto en estos 2 últimos años han cambiado las cosas de una manera increíble, ¿no?
Un detalle es que vamos a las tiendas ahora y hay poco stock de nada, prácticamente, ¿no? Vamos a un Zara o vamos a un Massimo Dutti o un Mango y en la tienda hay poco stock. ¿El stock dónde está? El stock está en el online, ¿no? Entonces, eso es un gran indicador de que la compra online cada vez está creciendo más. ¿Dónde se está realizando la compra actualmente? Es tanto en las tiendas, digamos, oficiales de las marcas como en los marketplaces, ¿no? Yo creo que habrá un híbrido entre marketplaces verticales y las propias webs de las marcas, ¿no? Hemos visto recientemente cómo Mango se está convirtiendo de alguna manera en un marketplace. Hoy se anunciaba que H&M también va a ser un marketplace, ¿no? Y va a empezar a vender marcas de otros productos, de otros, digamos, partners, ¿no? Proveedores. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva? Yo creo que hay un poco un futuro que se está forjando ahora mismo, que vamos a ver mucho híbrido. Yo creo que digamos, el marketplace vertical va a ser importante, pero que aún así los e-commerce de las propias marcas, donde tienen una relación directa con el usuario, van a crecer cada vez más, ¿no? Y por eso es importante no pensar en un pequeño mercado, sino pensar en que si vendemos en un país, podemos vender en 27 más de Europa, que también podemos vender en Estados Unidos, que podemos vender en otras zonas del mundo, ¿no? Y encontrarnos que esos usuarios compradores que ven la posibilidad de comprar un producto que de otra manera no tendrían acceso, pues lo van a hacer. Entonces, yo creo que van a pasar cosas muy interesantes en los próximos años. Sí. Y al final todo gira, todo lo que hemos hablado hoy gira en cuanto a la experiencia del usuario, ¿no? O sea, al final es el más importante y contra mejor se lo podamos dar todo y más opciones puedan tener, y pues esto llevará pues a esto, a que puedan comprar con muchísima más facilidad y al final el negocio, el e-commerce, pueda acabar siendo un éxito. ¿Qué consejo le darías si pudieras hablar con tu yo de adolescente, Dani? Ya que has hablado con tus 3 hijas adolescentes, que nos has comentado, venga, va, ¿qué le dirías a tu yo adolescente? Eso es una pregunta muy, muy compleja, ¿no? Porque la adolescencia es una época muy compleja de cambios y de encontrarte a ti mismo. Yo creo que el mayor consejo que le daría a mí, yo adolescente, que se lo doy a mis hijas, es que sigan su instinto. Que perdemos muchas veces la orientación de lo que somos y de dónde queremos ir en la vida, porque escuchamos mucho el ruido que hay alrededor nuestro, ¿no? El ruido familiar, el ruido de los amigos, el ruido de la propia sociedad, y nos olvidamos de ser nosotros mismos. Entonces, escucharse a sí mismo, seguir tu instinto y confiar en ti mismo, ¿no? Para aquello que pase y fluir en la vida, ¿no? Y yo creo que es cuando pasan grandes cosas, ¿no? Y eso es lo que le diría si pudiese volver en el DeLorean de Regreso al Futuro hace unos cuantos años atrás. Muy bien, muy buen consejo. Al final esto lleva a ser feliz y es lo más importante en esta vida. Exacto. Muchísimas gracias. Yo creo que nos has ayudado a nosotros, que bueno, ya nos conocíamos, pero también a toda la audiencia a saber más y sobre Go Global, sobre ti, y muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir toda estos conocimientos, esta experiencia hacia el mundo digital. Y nada, Dani, muchísimas gracias. Gracias, Dani, por acompañarnos por este ratito. Muchísimas gracias a vosotros, a ti, Sheila, a ti, Jordi, por este momento, este ratito de poder compartir. Siempre es agradable poder compartir oportunidades, sobre todo cuando crees en ellas y te apasionan, con lo que obviamente si alguien de la audiencia tiene dudas o preguntas en cualquier momento, estoy dispuesto a responder a cualquier pregunta o duda, y de nuevo gracias por todo lo que hacéis también vosotros. No te preocupes, nosotros en los comentarios del podcast dejaremos vuestra página web de Go Global, vuestros perfiles de redes sociales, para lo que dices, ¿no? Pues si necesitan algún tipo de más información, pues ahí lo tendrán. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Hasta la pronto. próxima. Un saludo. Y
Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias de nuevo por estar ahí. Recordad que podéis encontrarnos en todas las plataformas de podcast habituales, en nuestro canal de YouTube. Y nada, pues Jordi, nos vemos en el próximo episodio. Eso es, Sheila. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Digital Talks, el podcast que revela la parte más humana que hay detrás de las empresas. Un podcast de Jeffnet.